mundo que no te tiene temor. Quiero una loca vida, y así poderte estar. No seguir el mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero una loca vida, y así poderte estar. No seguir el mundo y contra la corriente navegar. Y contra la corriente navegar. Déjame serte fiel, ser diferente. Buenas noches a todos los que van ingresando. Le invitamos a todos los jóvenes que se vayan metiendo a que compartan el enlace. Y vamos a iniciar con esta pequeña clase, la cual ya se había hecho la invitación, que a las 9:30 íbamos a iniciar. Ya van 5 minutos, así que vamos a empezar luego con la clase virtual. Comparte por favor en tu muro, compártelo en tu biografía y compártelo con más amigos. Vamos a iniciar. El tema de hoy es pecados virtuales. Vamos a tomar solo 20 minutos. Pecados virtuales. Ok, vamos a iniciar. Vamos a acomodarlo tantito. Ok. Hoy vamos a hablar de los pecados virtuales. Es muy importante que nosotros estemos enterados todo lo que ha pasado desde el principio de la tierra. Y es que al principio del mundo, el pecado inició con Adán y Eva. Pecados tan sencillos como el desobedecer a Dios, el comer de un fruto, fueron los que nos llevaron hacia la destrucción. Hoy en día existen muchos pecados que a lo mejor no los podemos contar. Hay tantos pecados que antes eran tan sencillos de hacer, pero ahora con las nuevas tecnologías son más fáciles y más accesibles a los jóvenes cristianos. Hay nuevos pecados gracias a las nuevas tecnologías a las cuales el joven tiene acceso. Hoy en día, con tan solo un clic, el joven puede pecar más rápido que antes. Los jóvenes cristianos debemos estar alertas de los pecados que podemos estar cometiendo hoy, gracias a las tecnologías. Hoy en día, muchos jóvenes encuentran el pecado y se están envenenando cada día con estos pecados que lo llevan a la muerte. Es por eso que en esta noche queremos hablar de esos pecados que han surgido, esos pecados que antes se cometían de otra manera, pero ahora los podemos cometer por medio de la tecnología. Muchos jóvenes hoy están siendo esclavizados por el pecado a través de las tecnologías. Pecados virtuales que ante Dios son pecados reales. Pecados virtuales que se convierten en muerte espiritual para muchos jóvenes cristianos y también para los hermanos grandes. Pecados virtuales que parece que nosotros pensamos que no sucede nada, que nadie se entera, pero Dios se entera de todos esos pecados. Vamos a hablar en esta noche, por favor comparte el enlace, de los pecados virtuales en los que el joven cristiano y algunos hermanos en Cristo están cayendo. Ok, vamos a iniciar con el primer punto o el primer pecado. Uno de los pecados virtuales que nos hace pecar gracias a la tecnología es la pereza. La pereza es uno de los pecados que para muchos no es pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Podemos ver aquí que nos impide o que nos invita a no ser perezosos y nos da una condición. Hay que ser fervientes en espíritu. Nosotros servimos al Señor cuando ayudamos a nuestros padres. Como jóvenes cristianos debemos ayudar en las cosas del hogar. Cuando estamos estudiando también alabamos a Dios. Al intentar sacar buenas calificaciones en la escuela, al obedecer y honramos a nuestros padres, entonces estamos alabando al Señor.
Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia no sean perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto, nosotros, si obedecemos a nuestros padres, si le echamos ganas a la escuela, si honramos a nuestros padres por medio de la obediencia, estamos sirviendo al Señor. Pero al ser activos todo el tiempo, servimos al Señor si lo hacemos realmente. Pero si no lo hacemos, entonces estamos siendo perezosos. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La pereza es uno de los pecados virtuales que nos hace caer y que nos hace no obedecer a nuestros padres, que nos hace no hacer las tareas que debemos de hacer como jóvenes. Y en lugar de servir al Señor, al obedecer a nuestros padres, o en lugar de servir al Señor, al hacer lo que tenemos que hacer, estamos siendo perezosos gracias a la tecnología. El problema es que la pereza, aun y cuando tú creas que no es pecado, realmente lo es. La pereza o la flojera nos hace totalmente inertes, inmóviles. Mencionamos que la pereza es un pecado virtual, ya que gracias a la tecnología o al celular, la computadora, las redes sociales, el internet, muchos jóvenes cristianos se han convertido en perezosos, pero esos en el hogar terminan por no hacer nada, nada en la escuela, en los trabajos y empiezan a ser perezosos espirituales. Vayamos allá a Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, debemos de servir al Señor, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muchos jóvenes hoy en día están clavados en el celular. Jóvenes cristianos todos los días pasan sus días en el celular. Podrán estar todo el día conectados en las redes sociales. Sí, podríamos decir que aparecen en el celular activos y viene en el Facebook. Él está activo, pero realmente ante Dios y ante el mundo están inactivos, están desconectados, están muertos espiritualmente porque ante la presencia de Dios no están haciendo nada, no están sirviendo al Señor, no están sirviendo al Señor al obedecer a vuestros padres, no están obedeciendo al Señor al acatar sus responsabilidades. Están activos en las redes sociales, pero están inactivos, muertos para el Señor. La pereza es peligrosa. La Biblia describe que la pereza es sinónimo de muerte espiritual, ya que dice que para ir al infierno no necesitamos hacer nada. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No necesitamos hacer nada más, pues ya pecamos, así que estamos destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros somos perezosos, si tú no estás haciendo nada y estás siendo perezoso gracias a las tecnologías, entonces estás condenado, porque estás destituido de la gloria de Dios y no estás alabando al Señor. No dejes que la tecnología te convierta en un joven perezoso. Un pecado virtual es la pereza, porque la pereza es pecado. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sino sirviendo al Señor. ¿Cómo servimos al Señor? Al obedecer a nuestros padres, al no ser perezosos, porque si no estamos haciendo nada, entonces estamos pecando. Otro pecado virtual que los jóvenes hacen y no se dan cuenta es el siguiente, la idolatría. Y es que la idolatría no solamente se basa en las imágenes religiosas y estamos acostumbrados solamente a oír que la idolatría es adorar a imágenes solamente. Juzgamos a las personas que están cometiendo el error de idolatrar a imágenes. Aquellos que van tras las imágenes, se hincan, le oran, le rezan, son idólatras. Y no sabemos el verdadero significado de la idolatría. La idolatría se describe también como aquel que prefiere algo primero o antes que a Dios. Eso es un idólatra. Aquel que prefiere algo o prefiere poner a algo primero antes que a Dios. Por ejemplo, si hay un partido de fútbol en domingo por la mañana, día del Señor, a la hora de adorar a Dios, por decir a las 10 de la mañana,
y prefieres quedarte en casa y mirar ese partido en lugar de ir a adorar a Dios, entonces eres un idólatra del fútbol, porque tú estás prefiriendo el fútbol antes que a Dios. Ese es un ejemplo de la idolatría. Aunque no te estés inclinando a una imagen, aunque no estás orando a una imagen, aunque no estás adorando a otro Dios, estás siendo idólatra del fútbol. Tratas al fútbol como tu Dios, porque le das el lugar que es de Dios, porque le das la importancia la cual se la debes de dar a Dios. Jóvenes cristianos están cayendo en el pecado de la idolatría. Sí, en la idolatría de las redes sociales, en la idolatría de la tecnología. Están cayendo en el pecado de la idolatría con el uso del internet, con el uso de las tecnologías, con la tableta, el celular. Están poniendo primero la tecnología, están poniendo primero las redes sociales antes que a Dios. No logran controlar el tiempo que pasan conectados viendo videos, viendo historias de Facebook, de Instagram, viendo a personajes famosos y los idolatran. Sí, tal vez no se hincan, no se adoran ante ídolos como vírgenes, como santos, como imágenes religiosas, pero espiritualmente realmente se están hincando ante los ídolos virtuales de amistades, de famosos y demás personas. Cuando el celular, la computadora, el Facebook, el YouTube, el Instagram, el WhatsApp y cualquier red social es más importante para mí que las cosas de Dios, entonces soy yo un idólatra de las tecnologías. Y eso es un problema. Mencionamos a la idolatría como un pecado virtual, porque ahora virtualmente yo puedo ser un idólatra. Así que no seas partícipe de la idolatría. Mide tu tiempo. Si estás dejando de hacer cosas en tu casa, con tu familia, y estás invirtiendo más tiempo en las tecnologías que en las cosas de Dios, entonces eres un idólatra de la tecnología. ¿Por qué idolatras la tecnología? Piénsalo bien. Cualquier red social que es más importante para mí que las cosas de Dios, como el obedecer a mis padres y más, entonces me estoy convirtiendo en un idólatra. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 14. Por tanto, amados, huid de la idolatría. ¿Ok? Debemos de huir de la idolatría. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entrarán al reino de los cielos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, también los idólatras, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La idolatría también es un pecado virtual que nos está llevando el uso del celular, las tecnologías. No seas perezoso y no seas un idólatra. Piénsalo bien. Le dedicas a Dios 2 horas, 3 horas, 4 horas a la semana, pero a tu celular, a las redes sociales, le inviertes más de 10 horas al día. ¿Crees que debes de hacer algo al respecto? Sí. Así que no seas un idólatra. El tercer pecado virtual es la vanagloria. La vanagloria es una de las 3 avenidas del pecado. Primero leamos Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No debemos de actuar conforme a la vanagloria. Primera de Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ya dijimos que la vanagloria es una de las 3 avenidas del pecado. En un momento hablaremos del siguiente pecado virtual o en otra ocasión, pero vamos a basarnos en la vanagloria. Y es que la vanagloria es buscar la gloria o la aprobación de los demás. Este pecado virtual que está en muchos jóvenes cristianos y también en algunos hermanos adultos, que por tratar de ser aprobados por los demás
empiezan a publicar cosas que para hacerse más famosos, más conocidos, más queridos por los demás, se les olvida quiénes son, se les olvida que son cristianos, publican imágenes graciosas con palabras obscenas, imágenes que provocan pecados sexuales y todo por tener más likes, más seguidores y así ser más famosos en medio de la sociedad. Quieren ser alabados, aprobados por la sociedad, por el mundo. Y entre más seguidores tengan, ellos creen que son personas mejores. Pero esto no es así. El joven cristiano debería tratar de ser aprobado por Dios y no ser aprobado por los demás. El joven cristiano debería intentar ser conocido por los demás por ser cristiano, por ser hijo de Dios, no por ser un pecador. La vanagloria es hablar de ti y no de Dios. Así que revisa tu muro, revisa tu Facebook. ¿Cuántas veces has publicado cosas de Dios? Ninguna. ¿Cuántas veces has publicado cosas de ti? Muchas. Esto es porque te gusta hablar de ti. Esto es porque te gusta que los demás te conozcan. Te gusta que los demás te vean. Te gusta que los demás te aprueben. Y muchos aparentan ser otra cosa en las redes sociales por vanagloria, un pecado virtual. Porque si tú ya eres cristiano, ¿por qué no sigues a Cristo? ¿Por qué no sigues la práctica de la santidad, la práctica de la predicación en las cosas virtuales? ¿Por qué si tú ya eres cristiano, sigues practicando el pecado de la vanagloria? ¿Por qué no publicas cosas de Dios en tus redes? ¿Por qué en tu muro de Facebook no le das la gloria a Dios? ¿Por qué hay jóvenes cristianos que siguen pecando virtualmente? Que ya vimos que pecar virtualmente no es mentira. Pecar virtualmente es pecar espiritualmente, totalmente, ¿cómo se le puede decir? Verdadero. No es mentira, no es algo que no pasa. Pecar virtualmente es pecar espiritualmente. ¿Por qué no llenas tu muro de Dios? ¿Por vanagloria? ¿Acaso temes perder a las amistades del mundo? ¿Acaso temes no tener muchos likes? Si esto es así, estás en el pecado de la vanagloria. Porque solo quieres gloria para ti y no se la das a Dios. Toda honra, toda gloria es para Dios, no para los hombres. Un pecado virtual que muchos jóvenes cristianos están cometiendo es la vanagloria. En esta noche hemos visto el tema pecados virtuales y por este pequeño momento solo vimos 3 pecados virtuales que fueron la pereza, que tú debes de ser un siervo ante Dios y servir a Dios es no ser perezoso, que si tú dejas de hacer cosas en tu casa, con tu familia, cosas para Dios, estás siendo perezoso, no estás sirviendo al Señor. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor, pero si no estás haciendo nada, entonces eres un perezoso, eres un pecador. La idolatría también es otro pecado virtual que las tecnologías nos llevan a hacer. Tal vez no te estás hincando a una imagen, pero la idolatría te hace poner a las cosas virtuales o las cosas de el mundo primero antes que a Dios. Y la vanagloria es otro pecado virtual que los jóvenes están cometiendo. Se olvidan de Dios, empiezan a publicar cosas para ser aprobados por los demás, para que ellos sean conocidos por los demás, quieren más likes, más me gusta, pero se olvidan de Dios. La próxima semana vamos a ver la segunda parte de este gran tema, pecados virtuales, aquellos pecados que antes no los podíamos hacer sin el celular, no los podemos hacer sin la laptop, los podríamos hacer por medio de otras maneras, por medio más obra física. Sin embargo, lo virtual se convierte en algo real y algo espiritual. No dejes que los pecados virtuales lleguen a tu vida. Procura alabar a Dios por medio también de la tecnología. Usa las herramientas para que Dios sea glorificado. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana y que pases una buena noche. Oh, Señor, Señor.